Bueno, José Enrique Rizo Pombo, en el proceso de traslado del mercado, el proceso previo de la organización, fueron muchas las voces que se alzaron diciendo que eso iba a ocasionar una revolución en la ciudad, que la revolución francesa, bueno, iba a ser una cosa de niños, que iba a haber cabezas cortadas, que el desastre social que se iba a presentar por la oposición de las personas, especialmente los que estaban adentro, iba a ser descomunal. ¿Cómo se superó ese pronóstico tan negativo y cómo se hizo ese traslado que fue prácticamente una fiesta? Bueno, en eso intervino mucho la experiencia que yo había tenido como director técnico de las empresas, que me tocaba manejar todos los problemas que tenía en la ciudad de Cartagena, que manejaba realmente todos los servicios al comienzo, incluso el eléctrico, y lo único que daba por fuera teléfonos. Yo fui director técnico en dos ocasiones. Uno del año 64 hacia fines del 65 con Antonio Paz Franco como gerente. Cuando eh, diría que la junta directiva de aquel momento hostigó mucho al doctor Paz, que decidió renunciar, y yo, por solidaridad con él, también renuncié. Tuve alguna eh, capacidad de hacer trabajos en otra parte, en otras cosas, comenzar a construir la planta de tratamiento de la Cruz de Mangaqué, cuando la junta directiva nombra entonces a Alberto Araujo, gerente de las empresas públicas, y en la junta directiva insiste en que se me nombre a mí nuevamente director técnico. Efectivamente, se produjo el nombramiento y Alberto nombró a José Enrique Rizzo, director técnico de las empresas, y a Alfonso Martínez Emiliani, director administrativo. La tripleta la completábamos nada menos que el gran Julio Lorduy, que era el director financiero de la empresa. Trabajamos muy bien en esa época, y entre las cosas que teníamos entre manos pues estaba el mercado, el manejo del mercado. En esa época no se pensaba en el traslado del mercado. En todo caso, esa oportunidad de trabajo como director técnico me dieron a conocer cómo el manejo social de la ciudad de Cartagena, en sus solicitudes, en su manera de aportar, en sus eh, manera de comportarse con los servicios públicos, de manera que yo tenía una idea de lo que sería, de lo importante que es tener en cuenta el comportamiento social y la idiosincrasia de la gente. Por eso que para el traslado al mercado me preocupó mucho el tema, y por eso contrato no, el convenio con las 18 trabajadoras sociales de la Universidad de Cartagena. Y por eso también la, la idea de conseguir el aporte de la Armada Nacional para ayudarnos en la parte de la logística propiamente dicha, el proceso mismo de embarcar gente, mudarla a Basurto y volverla a organizar allá. Mientras tanto habíamos previsto qué es lo que había ocurrido en Getsemaní, y logramos descubrir pues cómo había sido ese deterioro progresivo, no solamente por el acopio de gente nueva que había llegado, sino por el desorden que se había producido dentro de la misma organización del mercado, donde los puesteros originales, por ejemplo, terminaban siendo subarrendadores de los puestos a unos precios altísimos, pero le seguían pagando a las empresas públicas el arriendo original, que era bajísimo. Eso fue una de las causas por las cuales también las empresas públicas entraron en un deterioro económico en el aspecto del mercado. Lo cierto es que todo eso había que corregirlo para Basurto, y por eso hicimos un reglamento muy completo donde se establecían todos los controles necesarios para evitar que eso se reprodujera. Además, para definir dónde se iba a localizar la gente de Getsemaní en Basurto, hicimos el censo de quiénes se podían mudar y quiénes no. Y ahí fue donde encontramos tantos puesteros de víveres y abarrotes, y tantos otros de tipo de actividades que no tenían por qué estar dentro del mercado Basurto, pero sí podían organizarse alrededor del mercado para que pudieran seguir usando del acopio de público que va hacia un mercado público, a un mercado central. Bueno, el parto del traslado, Entonces, día D. entonces vino el parto del traslado y fue la decisión. El 6 de enero, después de haber firmado
el, el comienzo del centro de convenciones en el propio Basurto, hice una reunión en la alcaldía con la cual, con el comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, para ya organizar el traslado mismo. Y me encuentro con que el almirante Uribe estaba de vacaciones y llegaba un nuevo comandante, era el capitán Hernando Salas. Nos sentamos en la mesa directiva después de una investigación que se hizo del mercado de Basurto, a ver cómo estaba la situación, y cuando llegamos a la junta directiva, me dice el almirante Salas: lo siento mucho, alcalde, pero el mercado no se puede trasladar ahora, porque el mercado todavía le faltan cosas. Digo, sí, ¿qué cosas le faltan? Resulta que le faltaban, eran unas bisagras, eran un sitio, unos candados en otra parte, pero sí, lo principal estaba hecho. Entonces me levanto y yo digo: almirante, contra su voluntad, yo voy a hacer el traslado de Palmotí en la mesa, y le digo: yo me responsabilizo del mercado, del traslado del mercado. La Armada queda eximida de ninguna responsabilidad. Entonces, lógicamente se formó un laboratorio en la Junta, y alguien propuso: bueno, entonces vamos a donde el gobernador, para que ir el gobernador. Y digo: bueno, está bien. Esta tarde, a las 2 de la tarde, fuimos a donde el gobernador y cada uno puso sus puntos de vista. Y yo se lo dije al gobernador: mire, lo que falta es muy poquito, y eh, lo que se ha trabajado para preparar esto ha llegado a un punto culminante donde no quiero que se desbarate toda esa tensión que se ha logrado concentrar en el hecho de que va a haber una mudanza y de que esa se haga. Entonces el gobernador dijo: vamos a hacer una cosa, que me den un informe del estado real del mercado. Entonces dije: bueno, ¿cómo no? Entonces iba llegando la persona que había ido a teléfono, y apenas se abre la puerta y la persona le dijo: como tú digas que el mercado no está listo, te destituyo. Entonces se acercó a la mesa y dice: gobernador, mire, lo que falta realmente son muy poquitas cosas. Yo creo que eso sí se puede hacer mientras se organiza y se produce, eso ya las cosas se han subsanado. Y así fue como conseguí que el gobernador le diera también el visto bueno al comienzo del traslado. Bueno, la terminada del mercado de Basurto, la idea pues magnífica de Gustavo Lemaitre Ron. ¿Cómo fue el final de esa obra que también demoró un montón de años? Bueno, la obra realmente fue concebida por los arquitectos que habían ganado el concurso de diseño, y había sido comenzado por allá en el año 70. Se había introducido los cambios que había sugerido el famoso estudio de Seima, de pensar que iba a ser un mercado principal pero con algunos sectoriales, y la parte de edificación se había adelantado, a la cual le habíamos agregado lo que yo había encontrado que era absolutamente indispensable, que era la malla de cerramiento perimetral que se construyó. Lo cierto es que a fin de diciembre ya el mercado estaba listo, incluso tenía una sección muy bonita para exposición de flores, por cierto, sección que ya creo que ha sido demolida. Bueno, el mercado ha sido demolido en muchas partes y ha sido alterado profundamente, e incluso ha sido muy mal mantenido, hasta el punto que en este momento tiene ya problemas estructurales que se tienen que atender urgentemente para que no haya alguna catástrofe. Lo cierto es que llegó enero, se tomó la determinación de que se iba el traslado, pero surgieron también otras inquietudes. Ahí me truco, me dijo: alcalde, acuérdese que la proliferación de ratas y de cucarachas que hay en el mercado hace necesario hacer una derratización y una fumigación para evitar que eso se vaya a regar por toda la ciudad. Y yo: hombre, tiene toda la razón. Entonces organizamos la derratización, que se hizo. Bueno, antes de eso tuvimos que llegar a una fecha en la cual determinar el momento del traslado mismo. Pero resulta que teníamos también un punto de referencia, y era que en febrero del año, de ese año, hacia finales de febrero, creo que fue el 26, iba a haber elecciones de consejo, de elementos, asamblea y consejos, y no era prudente hacer el traslado muy cerquita de ese momento, porque se prestaba a que se desbaratara todo el esfuerzo que habíamos hecho para comenzarlo. Entonces determinamos hacerlo el 22 de diciembre, para lo cual también tuve que hacer una labor muy importante. Yo me reuní con todos los periodistas
con un periodista que yo había pedido nombrar, que me sirviera como de vocero para ayudarme a hablar con todos los periodistas, con Manuel de la Rosa, que todavía está actuando. Y le dije, Manolo, necesito hablar con los periodistas para explicarles una cosa que me parece muy importante. Nos reunimos, no me acuerdo cuántos fueron, pero les expliqué, miren señores, esto es una especie de castillo de naipe que yo he venido armando con mucho cuidado, pero que basta un pequeño papirotazo de cualquier lado y se me desbarata por completo. Yo les pido un gran favor. No hablen a favor del mercado, no hablen en contra del mercado, no se ocupen del mercado, publiquen lo que Manuel de la Rosa en estos pocos días que tenemos va a tener que decir como jefe de prensa de la alcaldía, y no de la alcaldía, de las empresas públicas. Y todos me dijeron que sí. Entonces me reuní con los políticos y les dije lo mismo. Señores políticos, esto es un castillo de naipes que hemos venido armando con mucha dificultad, con mucho esfuerzo y que es muy delicado. Un papirotazo cualquiera y lo desbarata por completo. Les pido el inmenso favor de que no piden, que dejen tranquilo el mercado. Después sí, digan lo que quieran. Pero en este momento, de aquí al 22, no digan nada para ver si podemos hacer el traslado con tranquilidad. Y se portaron muy bien. El apoyo de los periodistas y el apoyo de los políticos en ese momento fue definitivo. Mientras tanto la gente seguía diciendo que, apostando que si se producía, que no se producía, si se producía o que no se producía. Y, entonces vino el día de la ratización. Ese día cerramos el mercado, fue un sábado, me acuerdo yo. No fue el sábado, no sé si fue el sábado anterior o el sábado de la semana anterior al día del traslado. Y se produjo la desratización por la noche y la fumigación del mercado de carnes que quedaba sobre el Arsenal, si ustedes recuerdan, donde la proliferación de cucarachas era tal que cuando lo lavaban por las noches, el ruido que hacían las cucarachas se oía. El cucaracha caminando por todo el mercado, saliendo de todas partes, eso era terrible. Total que fumigamos el mercado de carne, y desratizamos el mercado de tal manera que tuvimos que hacer un par de hoyos enormes para echar allí las ratas muertas, que hicimos algún cálculo y más o menos daba como 400.000 ratas las que tuvieron que sacarse y llevarse en un camión hacia el botadero de basura. Es decir, había una rata por cada habitante de Cartagena. Se desratizó el mercado y digo el 22 de diciembre, pero también para estimular un poquito el traslado, ya habíamos hecho el sorteo de los puestos para que no hubiera preferencia ni ningún tipo de influencia. Hicimos una especie de numeración de todos los puestos catalogados según por lo que se especializaba en vender, y hacer una rifa. Y efectivamente Luis Bustamante organizó ese sorteo, y se fueron haciendo sorteos, y a cada uno se le sabía ya cuál era el puesto que le iba a tocar en Basurto el día de la mudanza. De manera que ya la gente sabía para dónde iba, sabía de dónde salía y también sabría de dónde iba. Pero también ocurrió otra cosa. Cuando Haroldo Calvo se posicionó y dijo que el alcalde iba a ser yo, ese día la posición de Haroldo arriba, me acuerdo que me pregunta Carlos Mutón: alcalde, ¿usted qué va a ser alcalde? ¿Y cómo piensa trasladar el mercado? Mi mujer, que estaba al lado mío, me dice: con música. Y le digo yo a Carlos: con música. Y acordándome de eso, el día del traslado, con Michi Sarmiento, pusimos una papayera en Getsemaní para despedir a los que salían, y pusimos otra papayera en Basurto para saludar a los que llegaban. Y efectivamente logramos que ese día del traslado fue una fiesta, definitivamente una gran fiesta. Es decir, fue un traslado hecho a la cartagenera. Y ya con los predios adjudicados, con los sitios adjudicados. Y otro incentivo que habíamos decidido dar, y es que los primeros que se mudaran el día domingo iban a tener 6 meses de gratuitos el arriendo del nuevo mercado. Eso motivó que el día del domingo se trasladara el 40% de todos los puesteros del mercado de Basurto, del mercado de Getsemaní, menos unos, los carniceros. Los carniceros se nos acercaron y me dijeron: alcalde, nosotros queremos hacer una despedida a nuestro mercado de carne,
¿por qué no nos permite que nos mudemos el sábado entrante? Y le dije, bueno, claro que sí, con mucho gusto. Y así fue. Durante todo el resto de la semana se fueron mudando, y fueron quedando los que no eran ni víveres ni abarrotes. El sábado siguiente al traslado de Basurto, de Getsemaní a Basurto, yo recibí la visita del alcalde de Neiva, que había oído el cuento del proceso de Cartagena y había venido a ver cómo lo había hecho yo para, para hacer lo mismo. Yo creo que todavía no ha logrado trasladar el mercado de Neiva, no sé, creo que sí, pero bueno, en aquel tiempo un muchacho de apellido Leiva, y yo estaba con él en la alcaldía cuando le dije, mira, acompáñame a ir a despedir el mercado de carne, que me pidieron el favor de hacerlo hoy sábado y vamos allá. Y cuando me acerco al mercado de carne, salen todos los carniceros, sacan el machete, las rulas, se paran en las mesas y hacen un arco con las rulas. Y me dice el alcalde de Neiva, lo van a matar. Y yo, ellos no me van a matar, carajo. Y no, me metí entre las rulas, todo el mundo aplaudiéndome. Y yo pasando me puse a llorar de la emoción. Realmente fue muy emocionante esa despedida que le hicieron a, a su mercado de carne y el homenaje que le hicieron al alcalde que se había atrevido a llevárselos para allá. Fue un evento, un momento muy emocionante para mí y muy agradable. Efectivamente se terminó de producir el traslado y así fue, poco a poco se fueron yendo, pero se fueron quedando los que no eran de víveres ni abarrotes y tenían el derecho a estar en el mercado de Basurto. Y vino entonces la lucha con ellos para que realmente se fueran aviniendo a trasladarse, que iba a ser por su cuenta, porque ya no iba a ser el, el apoyo de las empresas públicas ni de la, ni de la Armada, ni de la Fuerza Naval. Ellos se habían constituido en una asociación, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero no se me olvida el nombre del presidente, que se llamaba Rafael León Pereira. Rafael León Pereira se me presentaba a la alcaldía ya desde diciembre, todos los días a pedir algo, a molestar, a criticar, a decir no sé qué. En ese momento, y en enero también, hasta que llegó un momento y le dije, mira Rafa, ¿por qué no te da un infarto para que me des de fregar, de joder? Le dije yo. Efectivamente. ¿Y cuál es el susto cuando unos días después se me acerca Cholita a decirme, ¿sabes quién se murió anoche? De un infarto, Rafael León Pereira. Y dije, mierda, me va a salir. Ay, ay. Eso es una de las anécdotas simpáticas del traslado de mercado. Efectivamente, pues se terminó el traslado, llegaron las elecciones, se creó el mercado de Basurto dentro de la organización que se lograba en ese momento, que es muy difícil, que cuando cada una persona se muda a una ciudad, ustedes se imaginan, se muda de casa, vean el mismo problema que se encuentra para reorganizar todo lo que tiene la nueva casa. Pues eso estaba pasando en Basurto, pero es que hubo algo más. En aquel tiempo estaba Cartagena ya también invadida de vendedores ambulantes. Y una de las decisiones que tomé yo, bueno, ya que me llevé a la gente del mercado, me voy a llevar a los vendedores ambulantes. Y efectivamente hicimos un censo. En aquel tiempo eran 400 vendedores ambulantes que circulaban por toda la ciudad. Y les advertí, lo mismo que advertí en el mercado, que iba a haber el traslado. Hicimos el traslado, hicimos la mudanza de los vendedores ambulantes. Simple mudanza que era asignarles entonces en las afueras del edificio de Basurto, entre el edificio y la valla, había un enorme espacio donde se pudieron organizar con nombre, con número y todo, todos los vendedores ambulantes que llegó en ese momento. Y lógicamente surgieron vendedores ambulantes donde no había habido, para localizarse en Basurto. Pero Basurto lo dejé en septiembre del año 78, cuando llegó el nuevo presidente, que era el presidente Turbay, y hubo un nuevo gobernador, un nuevo alcalde, y ya sería yo de la empresa Cartagena, de la alcaldía de Cartagena, con un mercado que había iniciado supuestamente con el reglamento adoptado por nosotros y con todas las condiciones para que siguiera funcionando organizado y limpio y fácil de manejar. Poco faltó para que después de poco tiempo todo eso fuera viniéndose abajo, comenzando por la famosa valla
y por los famosos reglamentos que se fueron definiendo y se volvieron a implantar en Basurto exactamente los mismos vicios de Getsemaní, pero multiplicados por 2 o por 3. Eso ha sido la historia de los mercados de Basurto. Y exactamente lo mismo va a pasar con el nuevo sitio donde se traslada el mercado, que entre otras cosas, así como el traslado se decidió en un año y pico y se produjo en ese año y pico, pues ¿cuánto tiempo llevamos de que se esté pensando en hacer el nuevo traslado de Basurto al nuevo sitio que están tratando de hacer allá en la